Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Este espacio es posible gracias al impulso de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Aquí creemos que la ciencia y la cultura no solo explican el mundo, sino que también lo transforman. En cada edición conectamos ideas, historias y avances que nos acercan como región. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. La electromovilidad es una pieza clave en la transición energética hacia un futuro más limpio. A nivel global, el número de autos eléctricos superó los 40 millones en 2023 y se espera que en 5 años más represente más del 30% de las ventas de vehículos nuevos. En México, investigadores del Instituto Politécnico Nacional trabajan en tecnologías que buscan hacer más eficiente y accesible este cambio. Actualmente la tendencia de la electromovilidad a nivel mundial busca disminuir la huella de carbono a través de la implementación de scooters, bicicletas, motocicletas, autobuses que contengan baterías eléctricas y que permitan tener una movilidad sustentable. Hoy en día conocemos que existen muchas formas de accidentarse al utilizar vehículos de combustión interna. Ahora los eléctricos también no están fuera de esa realidad y utilizar un scooter eléctrico, una bicicleta, una motocicleta, pues puede generar la parte de una lesión, posible derrame en las baterías, un posible incremento de temperatura y una posible explosión. De forma muy general, en el laboratorio se busca establecer las estrategias necesarias para poder obtener evaluaciones experimentales y numéricas de baterías de iones de litio y que estas permitan conocer cuál es la parte más peligrosa de ellas al ser utilizadas en dispositivos de electromovilidad. Tenemos ejercicios y desarrollos de bancos experimentales que nos pueden cuantificar la energía con la que una batería posiblemente llegue a colisionarse a través de células de carga, reglas extensométricas y generar velocidades de hasta 8 metros sobre segundo y visualizar sobre ellas las deformaciones, desplazamientos y esfuerzos que se generan en estos pequeños bancos de baterías que son utilizados en la electromovilidad. Asimismo, se pueden realizar pruebas como extensión, torsión y fatiga, los materiales que componen estas baterías, como puede ser el bielirrol, el ánodo, el cátodo y en su caso el case. El fin de esto es comprobar la seguridad de las baterías con respecto a un evento de impacto mecánico como lo son colisiones o accidentes de tráfico. Fugas de electrolito, fugas térmicas que pueden dar pie a incendios, hasta explosiones. En estas baterías lo que he hecho es generar módulos pequeños de 12 volts, 3 en paralelo, 3 en serie, porque debido a los módulos, ahora sí que el patrón en los módulos grandes se complementa de una batería al centro y 8 baterías a la periferia. Con esto recreo ese patrón y se procede a medir la temperatura de la celda interna y también se instaló una galga triaxial para poder medir las deformaciones ocasionadas en un impacto. También se agregó un BMS, que es un sistema de gestión de batería, que lo que hace es estar checando en cada serie el nivel de voltaje para que no se desbalancee la batería. Si hay un mal funcionamiento en una batería, sí se tiene que llevar a un servicio técnico, pero que no se pueden conectar simplemente las baterías al vehículo eléctrico. También otra parte que se ha visto es que en un impacto no se llega a romper la carcasa de la batería. En la parte interna lo que puede pasar es que se puede tener microgrietas en el separador o en algún punto del ánodo del cátodo que puedan generar un cortocircuito. Este cortocircuito interno sí puede generar muchos problemas, ya que al momento de iniciar el cortocircuito se inicia como en cadena un calentamiento de la batería y ese calentamiento puede afectar a celdas externas. Estas baterías pueden ser sometidas a ensayos experimentales a temperaturas de más de 100 grados y conocer cuál es su comportamiento, como si estuvieran sometidas a las temperaturas ambientales o a una carga rápida. Normalmente son alrededor de 500 ciclos. La batería va a tender a disminuir su capacidad energética. Usualmente los fabricantes de estas baterías tienen previsto entre una reducción del 20 al 30% de su vida útil. No quiere decir que las baterías van a dejar de funcionar, simplemente esas baterías ya no van a funcionar como nuevas y pueden tener problemas de sobrecalentamiento o problemas en la electrónica, de que si llegara a fallar se puede tener una sobrecarga o sobredescarga. La mejora genética de cultivos es una herramienta esencial para enfrentar los desafíos de la seguridad alimentaria. A través de técnicas como la edición genética o la selección asistida,
La ciencia busca variedades más resistentes, nutritivas y sostenibles. Hoy, más del 50% de las calorías consumidas en el mundo provienen de solo 3 cultivos: maíz, trigo y arroz. ¿Se imaginan que pudiéramos mejorar nuestros cultivos a partir de sus genes? Eso es lo que hace un equipo de investigadores de genética y biología de plantas. Ellas y ellos estudian el arroz y el maíz para entender la diversidad de ambos y hacer los cultivos arroceros más resistentes frente a plagas o sequías, gracias a la edición de genoma o al uso de cultivos transgénicos. La edición de genomas consiste en modificar el código genético, es decir, cambiar un gen dentro de la planta de acuerdo con lo que ella necesita. Por ejemplo, disminuir o aumentar la cantidad de una proteína o enzima. En cuanto al proceso de cultivos transgénicos, lo que se hace es agregar al código genético de las plantas genes de otras especies de plantas o seres vivos, con el mismo fin, hacerlas más resistentes. Los aportes del Centro de Investigación van más allá del mejoramiento de plantas alimenticias, pues se extienden a la protección de especies forestales en Costa Rica, contribuyendo así a la conservación de nuestro país. En esa misma línea de conservación, el laboratorio extiende su línea de estudios a la genética, función y estructura de insectos comunes en el país, para así generar conocimiento que les permita valorar sus posibles aplicaciones en distintas áreas de la ciencia. Este tipo de proyectos son importantes porque muchas de las especies que han estudiado no han sido descritas desde ningún punto de vista. Además, muchos de estos organismos solamente existen en el trópico y de cara al calentamiento global, esos insectos podrían migrar a otras latitudes y nuestro conocimiento podría ser de gran utilidad. Entender bien la forma en que nuestras especies forestales y agrícolas interactúan con insectos que transmiten enfermedades y buscar alternativas para hacerle frente a este problema es importante debido a que la agricultura es una de las bases de nuestra economía y más aún cuando se trata del cultivo del arroz. Si este tema te gustó, tenés que ver más. En cada nuevo episodio hay mucho por descubrir sobre la ciencia que hacemos quienes estamos en el trópico. Los océanos contienen más de 1.300 millones de kilómetros cúbicos de agua, pero toda esta abundancia no está al alcance de nuestras necesidades básicas. Su alto contenido de sal y el costo energético para desalinizarla limitan su uso para el consumo humano. Por eso, la captación de agua de lluvia sigue siendo una de las estrategias más sostenibles y eficaces. Bienvenidos a Sumando Ciencia. Nuestro planeta enfrenta grandes problemas de escasez de agua. ¿Por qué no utilizamos el agua de mar para resolverlo? Aunque el agua de mar cubre más del 70% de la superficie terrestre, la respuesta es no, debido a la composición química del agua de mar, la cual contiene una alta concentración de sal. Además, tiene grandes cantidades de sustancias como magnesio y contaminantes como el petróleo y diversos productos industriales. Todo esto puede causarnos problemas de salud como deshidratación, daño en los riñones y otros órganos vitales. Existen procesos que hacen posible la utilización de esta agua, como la desalinización, ósmosis inversa y tratamiento químico. Pero estas técnicas tienen sus complicaciones por el costo elevado, el consumo energético y el impacto ambiental. Así que la solución más sostenible para este problema, sin duda, es el sistema de captación de agua de lluvia y la conservación del agua potable, lo que implica evitar su contaminación. No te despegues de nuestra programación y nos vemos a la próxima. La minería es clave para el mundo moderno. Provee los materiales con los que construimos, generamos energía y fabricamos tecnología. El níquel, por ejemplo, es fundamental en la producción de baterías para autos eléctricos, pero si no se vigilan sus impactos, los costos ambientales pueden ser devastadores. La minería de níquel está poniendo en riesgo el pequeño archipiélago de Raja Ampat, situado en el este de Indonesia, un verdadero oasis de vida marina en el país asiático. Así lo alertó Greenpeace este jueves en un informe, afirmando que los impactos de la minería de níquel ya son visibles en algunos lugares de Raja Ampat. La organización señala que la lluvia arrastra los sedimentos de las zonas desbrozadas para extraer níquel hasta el mar, lo cual está provocando una elevada turbidez en las aguas que sofoca los arrecifes de coral de este paraíso natural. La industria del níquel ha dejado decenas de miles de hectáreas deforestadas en Raja Ampat, además de generar importantes impactos climáticos por la construcción de centrales eléctricas de carbón cautivas para satisfacer la alta demanda energética de los complejos de fundición. Así lo denunció la organización ambientalista.
El informe de Greenpeace vio la luz 2 días después de que el gobierno de Indonesia revocara temporalmente 4 de las 5 licencias para extraer níquel activas en el archipiélago, tras reivindicaciones de activistas y civiles que la anterior semana iniciaron protestas para salvar este oasis de vida marina que alberga el 75% de las especies de coral del mundo. La creciente demanda global de este mineral crítico, utilizado para fabricar baterías de vehículos eléctricos, entre otros fines, ha hecho que la minería para extraerlo se intensifique en Indonesia, que cuenta con 55 millones de toneladas de níquel, las mayores reservas del mundo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. ¿Quiere recibir nuestras historias directamente? Súmese a nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Regresamos con más información científica y cultural. El río Bogotá recorre más de 380 kilómetros y atraviesa una de las zonas más densamente pobladas de Colombia, incluyendo la capital. Durante décadas fue sinónimo de contaminación, pero hoy es protagonista de un ambicioso proceso de recuperación. Uno de los ejes del proyecto es devolverle su navegabilidad para que más personas lo conozcan, lo recorran y lo protejan. Con recorridos de 6 kilómetros por parte de la cuenca del río Bogotá, considerado durante décadas como uno de los más contaminados del mundo, las autoridades ambientales colombianas buscan generar conciencia ciudadana sobre la relevancia del cuidado de los afluentes hidrográficos para sostenibilidad de la sociedad. Durante 5 años, la Corporación Autónoma Regional CAR, máxima entidad ambiental para el cuidado de los recursos naturales en las diferentes regiones colombianas, consolidó un programa pedagógico que hoy es ejemplo en la región de las posibilidades de recuperación de los ecosistemas vulnerados por la contaminación proveniente de las actividades urbanas. En entrevista con Xinhua, Rodrigo Alonso Gutiérrez, profesional de apoyo del Fondo de Inversiones Ambientales de la Cuenca del Río Bogotá, administrado por la CAR en su jurisdicción del departamento de Cundinamarca en el centro, explicó los alcances del programa que cuenta con embarcaciones con capacidad de hasta 40 personas que mediante 3 recorridos diarios durante 3 días a la semana pueden descubrir la importancia de no vivir dándole la espalda a su río. Lo primero, estamos utilizando estas embarcaciones, y lo segundo es ya hacer visitas de campo, ir a los sitios puntuales a hablar con las comunidades. En algunos sectores ya se empiezan a generar infracciones. Por ejemplo, aquí a nivel de Bogotá hemos tenido bastante colaboración con el distrito. Ellos han utilizado estas embarcaciones para hacer operativos en las distintas zonas, sobre todo en la zona de Suba, que es uno de los sectores que más nos arroja basura. Según Gutiérrez, la importancia del río Bogotá se traduce en ser fuente de suministro de agua potable para los municipios adyacentes a su cuenca en la parte alta, donde todavía no es contaminado por las casas y la industria, además de surtir el acueducto en la parte media, después de que sus aguas son tratadas en una primera planta de tratamiento de aguas residuales. Otras naciones se han venido a replicar, a mirar este proyecto como tal. Porque en 10 años se ha visto ya el cambio del río Bogotá. Entonces, hay algunos países que tienen esta misma dinámica. La población muy cercana al río, las ciudades muy cercanas al río. Y entonces, cómo se ha ido recuperando, cómo el mismo Estado ha tenido que venir a comprar las zonas de ronda para recuperar. Los recorridos de navegación forman parte de un convenio interinstitucional firmado en 2007 que preveía también la recuperación tanto de la flora como de la fauna nativas de las riberas del río, aspecto que, según Gutiérrez, ha mostrado avances significativos con la presencia paulatina de más de 100 especies de aves a lo largo de los 110 kilómetros navegables.
De acuerdo con el experto, la proyección del programa es lograr, una vez entre en funcionamiento otra planta de tratamiento de las aguas residuales ubicada en el sur de Bogotá, que el caudal del río solamente lleve el agua del nacimiento y el agua de la lluvia, logro que solamente será alcanzado con el entendimiento de la ciudadanía de que los ríos no son botaderos de basura y ese es el principal de los retos, comentó. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. A continuación, una cápsula que rinde homenaje a la vida y obra del gran pintor ecuatoriano Gilberto Almeida. Reconocido por sus paisajes andinos y su uso expresivo del color, Almeida representó a Ecuador en más de 60 exposiciones internacionales y obtuvo premios en América, Europa y Asia. Recordemos al artista que transformó la geografía de su país en lenguaje universal. La búsqueda en los recursos expresivos como las texturas, el dibujo, la policromía y la presencia del ser humano como sujeto creador de cultura son algunas de las claves en la obra de Gilberto Almeida, el gran pintor ecuatoriano. Gilberto Almeida nació en San Antonio de Ibarra en 1928. Bajo la influencia de Eduardo Kigman, de Diógenes Paredes, de Osvaldo Guayasamín y Rendón Seminario, su trabajo adquirió un lenguaje propio y vital que le valió numerosos reconocimientos y premios dentro y fuera del país. Estos cuadros nos dicen de una forma diferente de ver al ser humano, al hombre, a la mujer, una forma diferente de ver el paisaje. Recordemos que hasta la generación anterior a don Gilberto Almeida se veía al indio triste, reprimido, sufrido. Y él tuvo la actitud suficiente para descubrir en medio de ese discurso algo que no se había visto, la ternura. A finales de los años 60, integró el grupo Vanguardia Artística Nacional VAN, uno de los colectivos más influyentes de las artes plásticas del país, cuyo mayor compromiso fue luchar contra el formalismo cultural de entonces. Creo que Gilberto Almeida no se detuvo en las técnicas, las saltó rápidamente. No solo los clavos, también el yute, el hilo de chillo, las superficies engomadas para generar textura. Creo que era un pintor lúdico, en el sentido de que su obra podía usar de todas estas técnicas, pero al mismo tiempo generaba en el lector de la obra complicidad en ese jugar, en ese ver, en ese sentir que la obra de arte no es esa cosa lejana para entendidos y que quien disfruta una obra de clavos también puede hacer obra de arte. La obra de Gilberto Almeida es la suma de etapas que desarrolló con enorme capacidad creativa a lo largo de más de 60 años. Las casas, los portones, los músicos populares, los gallos, el hombre universal de estas tierras son algunos de los motivos en los que plasmó su talento. Para NSC, Pablo Muñoz Cárdenas. La panela es un endulzante natural elaborada a partir del jugo de caña de azúcar, pero más que un ingrediente es parte de una tradición que ha pasado de generación en generación en comunidades rurales de Panamá. Su producción artesanal no solo conserva saberes ancestrales, también impulsa economías locales. Hoy nuestro programa está dulce, dulce, dulce como la miel. Quizá usted se preguntará por qué. Bueno,
vamos a preparar panela acá con nuestro amigo Edwin Suira, acá en Cañas Abajo, por Andolega. Así que usted acompáñeme, vamos a hacer todo lo que hay que hacer aquí en una verdadera faena en la molienda. Venga, vamos a hacer en el día de hoy. Bueno, vamos a sacar toda la panela, todo el producto vamos a sacar. ¿Cuántas panelas están saliendo en esas pailas? Hoy deben salir 800 hasta de dulce. 2 en el flor y 2 aquí. ¿Y todas se venden? No alcanza. El primer proceso en una molienda para poder hacer la panela es a cortar la caña, ¿verdad? Cortar la caña, Benito, cortar caña, carajo. Vamos a ver cómo andan. Toma la zona. A ver cómo andamos. Júrgala bien, jurga. Ya fuimos al cañar a cortar la caña, la alzamos y la traímos y ahora vamos a moler en un trapiche. De madera. De madera, ya eso muy poco se ve. No se ve. Y huelle también. Güey, sí, realidad. Acá en Chiriquí. En las cañas abajo. Cañas abajo de Chiriquí, Dolega, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a moler pues. Vamos pues. Ahí. Viene, el camarógrafo, mire, ve. Miren esa bellaquera. Va bajando. Para sacar dulce ya. Sí. Ah, ¿qué tiempo demora? ¿Cuántos minutos? 20 minutos. 20 minutos. Estamos viendo allá en la batea aquella, ¿cómo se llama? El alfeñique. ¿Qué es el alfeñique? El blanqueado que uno blanquea para cuando uno seca ya, de una vez está acá. Sí. Secreto del dulce, ¿ah? Sí. Ya se está sacando el dulce de la paila aquí en esta batea gigante. Luego para llevarlo allá al molde y hacer la panela. Vamos a ver, miren, ve. Ay, que le caiga un poquito uno de esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí ahorita? El dulce en los moldes. Sí. Venga. No. ¿Qué tiempo tenemos que esperar aquí para luego sacar? 10 minutos. 10 minutos para adelante. Para adelante. Sí. Ya tenemos el producto final, lo que es la panela, Edwin. Ya. Un trabajo sumamente complicado. Uno está acostumbrado. Sí, ¿verdad? Sí. Ya después de aquí a venderla a los supermercados. Sí, eso ya lo vienen a buscar ahorita mismo, a mediodía. Quizás muchos panameños cuando bajan al interior paran en Capira, Campana, en Santiago y se toman una chicha. Y desconocen que es endulzada con panela y quizás sean panelas de acá de Cañabajo, ¿eh? Sí, así es. Bueno, ¿le parece si sacamos la panela aquí? ¿Cómo no? Vamos a sacarla de molde, mire, ve. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, Xinhua y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo. Les invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. La próxima semana más información científica y cultural.